Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Dentro de una subvención de herramientas de carretera positiva, pues cada año organizamos actividades y este año como que habíamos pensado en la etapa 03 porque normalmente no orientamos más a adolescencias, a infancia y bueno, y esta parte de la infancia pues hasta ahora nosotros no habíamos organizado actividades. Entonces veíamos ahí un poco así esta propuesta interesante. Entonces pensamos en Pera Juan Duque, psicomotricista, eh, psicólogo con 40 años de experiencia, fundador del proyecto educativo La Caseta en Barcelona, que ahí fue como entramos en contacto hace 12 años. Y bueno, nos ha parecido muy interesante y eso, queríamos que la mayor parte de la población de la comarca se pudiera beneficiar de esto. Entonces hacemos hoy en Castejón, mañana en Benabarre y el sábado formación para profesionales y para todo el público en general también en campo. Así que nada, bienvenidos y de paso a esperar. Gracias. Gracias, Silvia, por la iniciativa, también a las instituciones por apoyar esto y a vosotros y vosotras por estar aquí hoy. Y como somos poquitos, ¿qué os parece si decís vuestro nombre y el ámbito en el que estáis, de qué edades, qué poblaciones? Así brevemente para... Seguramente os conocéis bastantes de vosotros y vosotras. Entonces, bueno, yo no os conozco, por lo tanto, un poco el nombre y ámbito educativo que da. Me llamo Álvaro y tengo 37 años. ¿Perdón? 37 años. Ah, no, bueno, sí, como quieras. Me refiero a las edades de los niños con los que trabajas y tal. Laboralmente, yo soy médico, con lo Bueno. cual, Mm, por las edades y vale. Yo soy Rocío, tengo dos niños, uno de 22 meses y otro de 5 años. Y vivo en Cerler, que ahí somos 200 personas, más o menos. Y hay como 4 niños de educación infantil. Hola. Y 20 de educación primaria. Hola. Yo me llamo Adriana, Murcia, tiene 2 años y 4 meses. Y bueno, lo mismo. Son una guardería de 4 niños. Soy Daniel y Andrea y bueno, estamos en un proyecto de unos meses por padres y bueno, vivimos en Eriste y... Yo me llamo Valiente y tengo una niña de 6 meses. Que acabo de venir al valle y llevo desde mayo aquí. Y eso, como lo he visto interesante, porque... Yo soy Beatriz, soy de aquí de Castejón. Tengo 2 niños, un niño de 4 años y una niña de 13 meses. La niña va a la escuela infantil de aquí de Castejón y también me ha parecido interesante. Yo me llamo Cielo, tengo 3 hijos y trabajo en la escuela infantil de Castellesos, en el tramo de 3 años. Me parece también muy interesante y voy a aportar muchos beneficios y aprendizaje. Pues me estoy Marta y la pequeña Mara, que tiene 6 meses y medio. Y bueno, ella es profe de infantil, sabe más de esto. Y pues por ver un poco y aprender. Me ha parecido muy interesante. Más para esta etapa ahora. De acuerdo, pues muchas gracias. Perdonad que he puesto el chip para maestros y os he preguntado las edades de los alumnos y en realidad lo más relevante es las edades de los hijos. Bueno, las dos cosas, ¿no? Que habrá bastante de esto. Será bastante dialogante la charla. O sea, prefiero que sea más dialogante que no pegarte un discurso demasiado largo. Y me gustaría que me dijerais así para vosotros y vosotras cuáles son las necesidades de los niños y las niñas de 0 a 3. Sí, lo primero que os subo.
Contacto. Contacto. Ah, perdón. Contacto. Interacciones, probablemente. Interacciones con... No por niños. Interacciones espaciales, emocionales, ¿no? La primera palabra no te entendí. Emocionales. Interacción emocional. Relación. Sí. Interacción. Vale, emocional. interacción. Ah, como aquí emocionales. Cariño. Juego. Juego. Dos más. Aprendizaje. Aprendizaje. No porque sea lo más importante. No. Modelos a seguir. Bueno, para empezar ya tenemos bastante, ¿no? Cuando iniciamos la caseta en el año 2000, veníamos de un embarazo consciente, parto natural, el puerperio, cuidarlo mucho. O sea, había como unas familias, hablo ahora mismo de Barcelona, la zona de Barcelona, que teníamos otra perspectiva diferente de la habitual, tanto ya desde el embarazo, ¿no? Entonces, cuando hicimos el proyecto en el año 2000, primero como que nos centramos mucho en las necesidades de los niños y las niñas. Enseguida nos dimos cuenta de que, vale, pero ¿y las de los adultos qué? ¿No? Si el adulto no se mira hacia adentro, que seguro que quien ha tenido hijos ya sabe lo que significa todo esto. Entonces, las necesidades que nosotros nos planteamos en un principio para los niños y las niñas tenían que ver con todo esto, ¿no? Con el cariño, con el contacto, con la aceptación incondicional, con establecer un vínculo de amor, todo lo que significa la relación con el otro, ¿no? Y luego, en esta familia de aquí, de cosas, estaría la necesidad de exploración, de conocer el mundo, sin límites. Sin límites quiere decir sin los límites que hasta entonces se tenían, ¿no? O sea, que hay una necesidad de explorar el mundo que quizá empieza hacia los 5 meses, 6 meses, ¿no? Cuando ya empiezan a hacer así. ¿Y esto qué es? Y empieza a coger tela, a hacer sonidos. O sea, es un momento en el que se empieza a dar cuenta de que, hey, esto tiene un efecto, ¿no? Y de ahí a las primeras investigaciones con objetos, pues hay todo un trayecto, ¿no? Pero que si esa necesidad se reprime, se corta, pues la autonomía puede verse tocada, ¿no? En un futuro, como diría Erickson. Yo lo pongo aquí, en esta parte, ¿no? O sea, como que aquí estaría el vínculo, aquí estaría la exploración. Habéis dicho la palabra juego, porque efectivamente la actividad natural en los niños y niñas es el juego. Cualquier juego, ¿no? En principio es el juego sensorio-motriz, de manipulación del objeto y tal. Luego ya hacia los 3 ya aparecen otras cosas y seguimos hablando de ello. Bueno, un poco serían estas dos las grandes familias, ¿no? Para decirlo así, para hacerlo claro como en dos grandes categorías. Como aquí, bueno,
Ya está puesto, exploración y vínculo. Sería como las dos caras de una moneda. Las cosas que se deberían equilibrar, que ya se equilibran de manera natural, ¿no? O sea, el niño está explorando, ¡pum!, se cae, se hace daño, va con la mamá. Y aquí, ¿no? Se vuelve a sentir fuerte, se vuelve a empoderar, vuelve otra vez a la realidad, aborda retos, ¿no? Aquí. Vuelve a pasar algo, vuelve aquí. O sea, los dos, de hecho, tienen mucho que ver, o sea, se retroalimentan. ¿Alguna cosa hasta aquí que queréis comentar? Que os haya sugerido. Vale, entonces, nosotros teníamos una tercera necesidad, que en realidad está en toda esa necesidad. Pero que en ese momento, hablo de los años 2000 o así, era muy importante, o muy relevante, os hablaba mucho, que era el tema de los límites. Claro, sí que es una necesidad en todo, ¿no? En la realidad, en el universo, si no hay límites, no hay nada, ¿no? O sea, es como que se ha de sustentar en eso que estructura, que da firmeza, que da sentido. Y yo creo que es de las cosas más problemáticas ahora mismo, el tema de los límites. Al principio era como algo de la educación libre, pero luego yo me he dado cuenta que está en la educación en general. Mira, cuando dices has dicho que en los 60 tenía importancia este tema. ¿Lo dices que los 60 porque ahora no tanta o ha habido algún cambio en la progresión de la importancia de los límites o también? Sí, bueno, en los 2000, o sea, en la década de los 2000, cuando nosotros empezamos el proyecto, y enseguida empezaron otros proyectos, hacia el 2004, 2005, 2006, empezaron a surgir otros proyectos, por la zona de Barcelona hablo ahora. El tema de los que más se hablaba era el tema de los límites, porque veníamos como de una educación muy represora, los adultos, aún en la escuela se veían cosas como muy autoritarias y muy directivas, ¿no? Entonces, como que desde la educación libre era, no, pues vamos a cambiar esto. Y nos fuimos al otro lado. Y es igual de malo estar en un extremo que en el otro. Yo creo que hemos llegado a un equilibrio. También la práctica psicomotriz ayuda mucho, menos en nuestro proyecto. Y por eso, como pusimos esas tres grandes necesidades: amor, límite y capacidad de explorar, libertad de exploración. De alguna manera, el límite aquí lo da la persona, la madre, en principio, es la primera educadora de límites, ¿no?, sobre su cuerpo mismo. Aquí el límite lo pone la realidad y un poco también el adulto o la adulta. O sea que en realidad es que hay ese triángulo, ¿no?, de conexión. ¿Alguna cosa que queréis abordar sobre el tema de los límites? ¿Cómo sabes hasta dónde? Para no quedarte corto ni pasarle. O sea, ¿dónde está el término del que hablas? El equilibrio. Claro, esa es la pregunta fundamental como padres y como educadores, ¿no? O sea, es un poco más difícil como padres, lógicamente. Entonces, os devuelvo la pregunta, porque ya tenéis cierta experiencia como madres y como educadores.
y como padres. Entonces, ¿cómo sabéis hasta dónde llega el límite? Pues que dependerá también de cada niño, ¿no? Un poco igual unos necesitan más unos límites y otros un torrondano, ¿no? Efectivamente, sí, sí, depende mucho del niño, de la niña, ¿de qué más depende? Del adulto con su historia. Sí. Por eso esa mirada hacia adentro, que decíamos, siempre tiene que estar, ¿no? Una hacia afuera y otra hacia adentro. ¿Qué me está pasando? Entonces, sí, depende del niño y del adulto. Va, ¿de qué más? Por decir una cosa más. De la cultura. Sí. Sí. Bueno, es lo mismo estar en el parque que en casa de la abuela que en mi casa, ¿no? También. Pero la cultura, el contexto, la situación del momento, ¿no? Sería, podríamos decir, los tres elementos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, dada la situación, hay que poner un límite. Y ¿qué tipo de procesamiento hacéis para decidirlo? ¿De dónde sale la decisión? ¿Desde dónde actuáis? Yo creo que es un poco una mezcla de todo. Depende tú también cómo te sientas, lo cansado que estés, lo agobiado que estés. En ese momento, pues intentas un poco hacer un balance de lo emocional, de lo visceral y de lo racional. Pero sobre todo, pues intentas manejarlo con las dos. Habrá situaciones en las que lo manejes mejor y otras peor, pero sobre todo intentándote basar en lo racional, intentando ponerte en el momento de aprendizaje del bebé, de la situación que tiene y de las necesidades que tenga. Un poco ponerte en su situación para ver cómo tú puedes responder diciéndoselo o expresándote lo mejor posible para que él lo entienda y también buscar sus necesidades, respetándolas. ¿Todas y todos coincidís? ¿O alguien lo hace desde otro lugar, otros matices? Yo para mí mi punto de parte palanca sería el respeto, que al final es polimórfico según la situación, el contexto y la persona con la que está. Pero es decir, si tú estás con la abuela, ¿qué flexibilidad puedes tener con tu abuela? Si estás en el parque, ¿qué flexibilidad puedes tener con otros niños? Y siempre dentro de ese respeto, pero es el plan, como no se me puede plantear, cómo transmitirle ese valor de, pues con 10 años, está claro que el concepto de respeto lo puedo entender, con 2 no lo tengo muy claro, con 3, al momento que saca la mano a pasear en la guardería o por ahí, o va a un sitio social y corre por ahí, toca, grita, ¿cómo le enseñas? Y le haces razonar que en este sitio las normas sociales dictan esto, porque esto es lo que es respeto en esta situación. O sea que tenemos varios temas ahora mismo al mismo tiempo, ¿no? Uno sería el de diferentes contextos, ¿no? Que a veces hay la pregunta, ¿es bueno que se tenga que adaptar a contextos tan diferentes como casa de la abuela, mi casa, la escuela y tal? ¿Y desde dónde ponemos el límite? Vamos a aparcar un momento desde dónde lo ponemos, porque ha salido esta rama y la seguimos. Claro, el sentido fundamental del límite siempre es el respeto. ¿No? Siempre es el respeto hacia las personas. O sea, que si a un niño le decimos no pegues, es porque otro sufre daño, se atenta contra sus derechos. Si es normal pasa algo, es porque es un bien colectivo que no conviene estropear. O sea, detrás del límite siempre tiene que haber el respeto hacia el otro. Y es la gran comprensión esta. También venimos de un contexto en el que esto no se veía tan claro. Parecía más bien
el capricho del profesor o del padre o de quien fuera, ¿no? O sea, era como, pues esto y el castigo es este. Y a lo mejor no le veías ningún sentido, solo como una especie de venganza, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver que en el fondo de cualquier límite lo que hay detrás ha de ser el respeto hacia las personas, aunque sea un límite hacia objetos o espacios, pero es porque es de alguien, es común y bueno. Pero tú le puedes poner un límite y el niño es muy pequeño y no entiende porque se lo dices o porque imagino que igual pega y no entiende que es un Claro. límite que no puede. Sí, sí. O sea, ¿a qué edad diríais que empieza a entender que el otro es un ser humano? Un ser humano, igual, con derechos, también sufre. 15 meses comprenden perfectamente. Sí, sí. Comprenden que no lo comprenden perfectamente. Que no lo comprenden. Sí, que no, sí, que sí comprenden el no, que está mal pegar. Vale. Dices, no pegues, estás haciendo daño, ellos te comprenden. Otra cosa es que en un momento en el que tienen un conflicto, pues lo solventen así. Simplemente hay que canalizarlo y enseñarles, creo, ¿eh? Claro, yo diferenciaría entre cuando entienden que aquello no, porque el adulto se pone a lo mejor firme, se enfada, ¿no? Y muestra una actitud así como potente y tal. Y cuando se dan cuenta que el otro sufre, que empieza a haber empatía. No, una capacidad de empatía es un poco más avanzada de la edad, sí, a partir de los 2 años. Y más años incluso, y medio, sí. incluso más, Sí. 2 años y medio bien largos. Sí, allí. Nosotros en el aula de 2 años ya existen, ¿eh? Ya vemos niños empáticos y que ya comprende que pues, han generado tristeza cuando les dices y les explicas que algo no está bien. Sí, o sea, el primer límite es el límite físico de la realidad, pero no se entiende porque todavía no entiende, o sea, no se percibe como una persona, percibe una totalidad. Entonces, o sea, que digamos que la realidad mamá, cuando le muerdo, reacciona, ¿vale? Y aquí, pues de aquí no puedo pasar, esto es duro, y por aquí es peligroso porque hay un escalón, y aquí no puedo subir porque soy pequeño. O sea, los límites que se entienden, bueno, que se viven, más que entender, al principio son de la realidad. A partir de los 3, 4, depende, cuando ya empieza a haber una noción de que existe otro, empieza a haber empatía. ¿Y esto cómo lo sabéis? Que realmente percibe que aquello le ha hecho daño al otro. ¿Qué indicadores utilizáis para saberlo? ¿No? Su estado emocional, cara, los gestos, las palabras. Claro, porque puedes ver a lo mejor un niño de 1 año que tira del pelo, coge al otro, y el otro está llorando y él está normal, ¿no? Porque no está haciendo nada malo, está operando en la realidad, y el otro a lo mejor llora, pero no hay esa conexión. Pero en cambio en la expresión de la cara, que muchos escapan, ¿no? Cuando pegan, es decir, mírale a la cara, no quieren, ¿no? Pero si lo miran y de repente ves que algo en ellos está afectado, ahí ya podemos decir, ahora ya empieza a entender que el otro también sufre, que sufre cuando tú le haces eso. Pero eso es como bastante avanzado, ¿no? Digamos que puede suceder a los 2, pero puede suceder a los 3,5. Y lo del no, que has dicho cuando más o menos lo empiezan a entender de que hay algo. Claro, un no de no, eso lo entienden enseguida. Otra cosa es entender el porqué de ese no. O sea, ¿por qué no puedo abrir el grifo y usar toda el agua que quiera? ¿Por qué no puedo coger todos estos
cosas que hay en este armario y sacarlas y jugar. Esto no lo entienden. Por eso los espacios para estas edades conviene que no tengamos que poner muchos límites, ¿no? O sea, pues que sea un espacio, pues eso, que lo puedan tocar todo en ese lugar. Y no haya que estar, no, eso no lo abras, no metas el dedo ahí, sino... Pero entonces lo estás desarrollando fuera de un entorno real y estás enjaulando su realidad. Sí que, claro, pero no es la realidad real. Tú estás conectando lo que es vegetación, cosas de goma, no sé qué, puede tocar todo, puede golpear, porque no pasa nada, Sí. pero no vive en esta realidad. Su realidad es que mañana me despierto en casa y me la he liado. Claro. En 3 segundos pues, Sí, pero ese límite no lo puedo entender en esa edad y yo no lo voy a poner a explorar en una realidad en la que puede romper algo o hacerse daño al mismo. Entonces, si en las escuelas y en casa pueden tener espacios de exploración, sobre todo de 0 al año, ¿no? Bueno, de 0 a los 3, ahora hablamos de esas etapas, pero o sea, es diferente el espacio de ellos que pueden hacer un poco lo que quieran y aprenden muchísimas cosas del espacio de fuera que es de la mano. No, aquí no puedes correr, que hay coches. No, y ahí él va entendiendo. Una cosa es mi espacio y otra es el fuera, pero eso es bueno, diferenciar eso. Entonces, había quedado algo por ahí, algo que habíamos... ¿Qué edad habías dicho tú? Mi hijo, 2 años y 4 No, meses. de cuando empieza a entender, año y medio, y que ya empieza a entender él. O sea, que entienden un poco ya a la otra persona o que ya entienden. Y más que nada porque su hijo y mi hijo van juntos metodológicos. Llevan 6 meses solos. Se llevan 6 meses. Entonces, mi hijo tiene año y medio, el suyo 6 menos. Entonces, me da la sensación, o me da la sensación que a partir del año y medio, como que mi hijo fue más consciente y como que jugaba más, o que ya no iban cada uno a su rollo en el parque, o que ya no iban cada uno a su rollo, ¿sabes? Como que... Y ahora que su hijo es más mayor, pues que ya interaccionan más, sí, como que se dan más cuenta de que juegan juntos, ya como que hacen más... Que se pegan. Se muerden. Sí, se muerden el uno al otro. Sí. Entonces, por eso creo que se dan cuenta, no sé, a mí me da la sensación que a partir del año y medio es cuando han sido más conscientes los dos de que juegan juntos, de que están juntos. Nosotros bueno, cada niño, cada niña, cada familia son muy diferentes, ¿no? Y la decisión que tome cada uno también no es a juzgar, ¿no? Nosotros en la caseta cogíamos de 2 a 6, pero nos hubiera encantado coger de 3 a 6, porque había también la idea de que cuanto antes se socialicen mejor, y no es así. Había niñas, bueno, había una niña que llegó con 4 años y solo había estado prácticamente con su madre. Y como que se incorporó perfectamente. Con ese caso y otros comprendimos que en realidad la socialización empieza más bien hacia los 5 años. La verdadera socialización, ¿eh? Otra cosa es que tengan un amiguito, algunos, otros no. Aunque que tengan un amigo especial, ¿no? Pero algunos es como, bueno, como que en esa etapa pues la necesidad es mucho de vínculo y mucho de explorar y tal, pero quien necesitan es la madre y el padre, sobre todo, ¿no? Luego ya a partir de los 5 o 6 ya cambia la cosa. Y luego hay individuos, o sea, hay
particularidades siempre, excepciones y de todo, ¿no? O sea que yo no tengo ninguna... Socializar. Entonces, porque por ejemplo, el ejemplo ese que has dicho de esa niña que había estado hasta los 4 años con su madre, quizás era una niña que tenía facilidad para socializar y para estar con el extranjero. Pero si, por ejemplo, un niño una niña que le cuesta más socializar o que es más independiente, si está hasta los 4 años sin socializar, eso no le puede luego costar más o no le puede... Yo creo que no, pero bueno, os explico un poco también el contexto. Claro, yo vengo de la educación libre, que quiere decir 4 o 5, entre 4 y 7 por adulto en infantil, de ratio. Claro, una cosa es que tú llegues a un espacio que ya era estresante, entrar en los 2 años, para algunos, allá con tantos estímulos, aunque se podían buscar un rincón y estar solos y tal, pero en un espacio bastante grande, con 20, que en total eran 20, para algunos era como que al cabo de una semana necesitaban una gripe para recomponerse o de repente un día querían estar con su mamá y no venir. Entonces, claro, ahí veíamos también que si, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un niño que ha estado hasta los 2 años en casa y de repente llega a un espacio en el que hay pequeño, en el que hay 20 más. Ha de conocerlos a todos, saber cómo reaccionan. Este muerde, este parece amigable, este me quita las cosas, con este me siento bien. O sea, es una cantidad de cosas en un espacio pequeño que obliga a muchas más interacciones que puede ser muy estresante. Entonces, yo creo que incluso en la educación libre forzamos la socialización, porque lo necesitamos, porque si no, ¿quién trabaja? ¿No? O sea, pero veíamos que era así, que es necesario porque hay que ir a trabajar, pero no es lo mejor para ellos y para ellas. Como que si la socialización se da de una manera natural, por decirlo así, pues a lo mejor en esas edades, entre los 2 y los 6, o pongamos los 5, pues un día irían, otro no. O sea, un ratito en la escuela, otro en casa, siguiendo sus necesidades, de que tampoco hay que cumplirlas al 100%, porque si no, se volverían demasiado débiles, por decirlo así. Y cuando realmente, superada la etapa de los 3 a los 5, que es la primera separación emocional, empiezan a mirar para los otros niños y niñas, se empiezan a interesar por el grupito, por el grupo de amigos y amigas, ¿no? Pero eso sucede a 5 o 6 años. Bueno, un poco yo pienso que sí que forzamos la socialización y eso simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? Porque o sea, no se puede evitar en la vida que llevamos, pero yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Claro que igual a los 16 meses, ¿no? Que es cuando termina el permiso de maternidad. A los 16 semanas. 16 semanas. Pero es nuestra necesidad de incorporarnos al mundo laboral porque así ahora mismo está estipulado. Claro. Pero no son las necesidades de los peques, las de la sociedad actual. Sí, sí. Sí es. Entonces yo eso, la necesidad de socialización la pondría más en la siguiente etapa, que también yo he visto niños que eran muy amigos, ¿no? O sea, como que había un vínculo muy, muy potente, ¿no? Pero que no es la mayoría de las necesidades que tienen. Incluso en un espacio como ese, en el que
había mucha libertad, o sea, no obligábamos a nadie, podían elegir entre un juego más potente, más pulsional, estar tranquilito en un espacio con cuentos, salir al patio, o sea, donde había como que podían seguir sus necesidades, incluso así se estresaban, porque es eso, no deja de haber estímulos, cosas que pasan, interacciones. ¿Cómo medíais ese estrés? ¿Cómo sabíais que estaba estresado? Bueno, digamos que si llega, por ejemplo, si pasa una semana y los padres, ¡ay, qué bien, qué bien! Claro, también hay que decir que la adaptación se hacía tan larga como fuera necesaria. Eso también es algo crucial, ¿no? Para este tema. O sea, que la madre estaba en un espacio y estaba con el niño o con la niña. Si salía del espacio hacia la caseta, la madre se te quedaba aquí, ¿no? O sea, no era voy con mi mamá a todas partes. O sea, si quieres salir al espacio, arriésgate y cuando necesites vuelves con tu mamá, porque si no. La mamá siempre como de protección, ¿no? Entonces, para que pudieran dar ese paso, estaba allí. Y entonces la adaptación podía durar una semana, podía durar un mes y en algunos casos llegó a durar un año. Porque, por ejemplo, una niña adoptada que necesitaba rehacer el vínculo de nuevo y entonces en algunas cosas era como si tuviera, no sé, un año o dos, ¿no? Y entonces, claro, el primero que ve si está estresado o no es la madre o el padre, si es que va el padre acompañando. O sea, yo lo que he dicho es más bien una afirmación más bien estadística, ¿no? Sabiendo que a las semanas o así, algunos decían, necesito unas vacaciones. Ya, okay. Entonces, claro, las familias quedaron como, ¿qué? Pero si estamos aquí la mar de bien, hacemos lo que queremos, se lo pasa muy bien, sale contenta. ¿Qué está pasando? Pues que era demasiado estímulo, demasiada novedad, demasiada interacción. Claro, lo ideal sería una comunidad y los niños están allí, cuando necesiten van a la madre que está por allí haciendo sus cosas, vuelven y así se va graduando todo, ¿no? Pero no es la vida que tenemos. Entonces hay que dejarlos en un lugar y por favor que los adultos de aquel lugar, ¿no? Que entablen una buena relación, ¿no? Porque es No vital. obstante, del proyecto que hablas tenéis unos números que son poco reales, a lo que estamos acostumbrados en educación, sobre todo bueno, en la pública, en la privada, en la concertada, lo mismo igual. Sí. Sí, sí, es una tipología de educación que bueno, pues hay muy poquitos sitios que puedan ofertar y muy poca gente que pueda acceder a ese tipo de educación. Pienso yo, es lo que creo, porque al final pues, bueno, pues estamos todos condicionados por la vida laboral que nos marca a todos, queramos o no queramos. Y bueno, y encontrar unos ratios como los que has dicho, jope, es complicado, ¿eh? Sí, en realidad ¿Cuál es el ratio? el ratio máximo eran 7 en infantil. 7 infantil por profesor. Sí. Sí, pero es que ¿qué edad? Has dicho de 3 años, ¿no? De 2 a 6. 2 a 6. Sí. Sí, en realidad no era como una utopía y tal. Me refiero que, solo digo este dato así económico, pero allá las maestras cobraban como una maestra. También hacían el mismo horario, aunque acabáramos a las 3, ¿no? Pero cobraba como una maestra y o sea, que se puede hacer. O sea, yo ganaba bien, lo normal, las maestras ganaban lo normal, los padres pagaban 400 para arriba, pero si tú coges lo que cuesta un niño al gobierno, yo con ese dinero te consigo esto. Bueno, además siempre es económico, la dotación económica, son basadas... perdón,
que se puede hacer, lo único que la educación pública tiene que pagar un montón de cosas más que nosotros vamos al máximo de rentabilidad, por decirlo así, ¿no? Que paguen lo mínimo las familias para conseguir que los maestros cobren normal y se sostenga el proyecto, ¿no? Con estas características, porque, claro, cuando había algún problema económico es aumentar la ratio. Antes se deshace el proyecto que perder esto. Pero al final es una esencia, el funcionamiento, una Sí. forma, ¿no?, de vida y de pensar. Eso está claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues que eso es muy difícil de establecer en muchas partes, en muchos lugares. Sí, no, de hecho esto solo era como un inciso de que económicamente es perfectamente viable. El problema está en otro lado, ¿no? Económico, pero que sí, que es viable y muy agradable. Claro, la verdad es que cada día es una aventura ir allí y estar en lo que sucede sin tener una presión del currículum ni sin aprender nada. Cada infantil no tiene que aprender nada. Quiero decir, lo aprenden solos. O sea, que no hay que poner ahí, uy, que no sabe la letra tal. O de manera natural van aprendiendo. ¿Qué más cosas del tema límites? Ah, sí, nos quedaba una cosa. ¿Cómo sabéis poner el límite en su justa medida? Ella ha dicho como racionalidad, ha hablado de racionalidad. ¿Algo más? ¿A qué edad? Yo te podría, ¿a qué edad aprendes estrategias de negociación? Yo te doy esto si tú me das esto. ¿A qué edad puedes empezar a negociar con ellos? Claro, eso implica ya que haya un otro, que ya exista la noción de otro. Y eso entre los 2 y los 3 años se puede iniciar, pero antes ya ni lo veo. Claro, la evolución va de fusión total, ¿no? Madre, universo y yo somos la misma cosa. Al nacer empiezan a ver que aquí hay algo que aparece y desaparece, que me da sustento y me da placer y me alimenta. Y es el primer punto de disrupción, ¿no? De decir, esto no es un continuo. Poco a poco se empiezan a tocar los pies, los límites de su cuerpo también le empiezan a informar de que es una entidad separada. O sea que la primera independencia es emocional. Perdón, física. O sea, la primera separación es un cuerpo que va por ahí, solo, explorando, pero todavía está totalmente como persona ligado a la madre. Entre los 3 y los 5 se da la primera separación emocional. ¿No? Es como el darse cuenta de que la mamá no se va para siempre. Y sentir emociones muy fuertes, muy profundas, a veces de rivalidad, de miedo, de abandono. Bueno, empieza a darse cuenta de eso. Y si todo va bien, a partir de aquí ya tendrá una cierta independencia emocional. Pero es por aquí que se empieza a gestar la noción de otra persona. Y para negociar necesito tener claro esto. Bueno, seguimos con el tema este, la rama esta que parece que no quiere. Sí. Tenemos un problema, lo que sea, ¿no? Que ha hecho algo que no debería, o 2 están peleando. Y llegamos allí, ¿cuál es qué partes de vosotros y vosotras se activan? ¿Qué sucede? Aparte de la racionalidad.
Claro, de decir, uy, ha pasado esto, tal, de ver la situación y actuar. ¿Qué más? O intentar hacerle entender que lo que ha hecho tiene que hacerlo, ¿no? Intentar calmarlo, que se siente, intentar que entienda que no tiene que hacerlo otra vez. Sí, ese es un recurso que tenemos y estaría dentro de la racionalidad. Pero cuando estás aquí en el ajo, ¿hay alguna emoción? Hay muchas, un conjunto de emociones, depende de la situación. ¿Y qué hacéis con ellas? Pues intentas controlarlas, a veces quieres ir a, Sí. ya desbordante, intentas como adulto controlar, respirar y gestionarla como puedes. Y hay mejores momentos y momentos peores. Depende de muchas de tu situación, de tu día a día. O sea que es fundamental la gestión emocional cuando estamos en esa situación. Sí, es así. El autocontrol. O sea que la racionalidad nos da la visión de la situación, las ideas de decir, la consecuencia podría ser esta, qué puedo hacer, no sé qué y tal, pero si no hay una gestión emocional, todo se va por la borda. O sea, podemos reaccionar excesivamente, enfadarnos, arrepentirnos después. O sea, que lo fundamental en la puesta de límites es esa gestión de lo que estamos sintiendo. Normalmente rabia es la más peligrosa, ¿no? En esas situaciones. Claro, pero la gestión emocional es lo que decía antes, que depende de muchos otros factores. Un día estás muy cansado, o si un día estás muy... O sea, que influyen muchas cosas para que podamos gestionar nuestras emociones mejor o peor. Claro. Sí, sí. Una misma cosa un día igual te puede afectar más que otro día. Totalmente. Pero bueno, a lo que iba un poco es que la gestión emocional es lo fundamental para gestionar esas situaciones. ¿Qué más sobre los límites? Bueno, sigo yo y ya iremos, veréis lo que queráis preguntar, lo preguntáis. Decíamos, el primer límite es físico. No hay entendimiento, ¿no? O sea, dice, no, ahora no vas a cruzar la calle, aunque él cruzaría, ¿no? Pero ahí, o porque va a romper algo, y ahí no lo entiende. Por eso es bueno tener espacios en los que pueda estar libremente sin que haya que ponerle demasiados límites, porque no entiende los límites de la realidad todavía, de la realidad externa, por decirlo así. Las dos son realidades, ¿no? El siguiente límite es un límite ya de esta etapa, ¿no? Que ya es un límite ya que incluye a la otra persona. O sea, que ya puede empezar a entender que esa acción hace daño a otro, que si rompe un objeto, el objeto ya no lo tiene, que si rompe el objeto a otro niño, el otro se va a enfadar o se va a entristecer. O sea, eso ya puede empezar a entenderse aquí. Y ya el límite ya puede haber explicaciones en ese momento, ¿no? Y luego a partir de aquí ya incluso ya empieza a entrar la racionalidad, ¿no? La capacidad de operar con lógica a partir de los 6 años, tengo 6 años, más bien 6, sí. Pero en el momento de poner el límite, ¿qué diríais que no hay que hacer? Gritar Gritar, o hablar mal. hablar mal,
Gritar sería como una expresión de ese desborde emocional. O imponerle las normas, que yo pienso que habría que explicárselo. ¿Puedes? En vez de imponer algo, esto Sí. no lo hagas. Explicarle. Sí. Claro, si las normas y los límites los podemos co-crear con ellos y con ellas, mejor. Pero esto no sucede hasta por aquí, ¿no? Porque no lo entienden antes, ¿no? Pero luego, si podemos decir, ¿cómo lo podemos hacer para que esto no pase? Pues dan ideas, ¿no? Es un recurso que se utilizaba en la escuela, ¿no? Dan ideas, muchas ideas son inoperantes, pero interesantes de escuchar, como todo, ¿no? Y entonces, si se hace un pacto con un contrato, incluso se podría firmar, este otro recurso, pues esa norma que has puesto tú es más fácil respetarla que si la norma como la sientes como que viene de arriba y se impone, aunque sea muy lógica y muy razonable. Es diferente que algo venga de arriba que algo que hemos creado nosotros. O sea, es preferible. Ahora, eso, ya digo, de aquí para arriba. Antes no son capaces de razonar. Bueno, exactamente lo que sucede aquí tampoco es un raciocinio, propiamente dicho, pero sí que pueden ya tener ideas de qué hacer de las cosas. Yo diría que lo fundamental al momento de los límites es no juzgar. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo o no? Juzgar, ¿puedes desarrollar un poco más? ¿Mm? ¿Qué te refieres con no juzgar la situación, a ti, a Rebeca? Sí. Pero para llegar. Imaginaros que hay un conflicto muy fuerte. O sea, un niño más grande está pegándole al otro. Llegas allí y los separas. ¿Qué sería lo primero que saldría de vuestra boca? No sé, no le pegues o no, claro, por la lo que primero dice. Vale. ¿Eso es un juicio? Sí, ¿no? No. ¿Cómo? Que sí que hay un juicio. Bueno, ¿tú qué has dicho? No le pegues, yo no lo veo un juicio. Lo veo una orden, un límite, pero el juicio sería pegar es malo. Eres malo porque pegas. Está mal pegar. Esto para mí sería un juicio porque valora. Pero decir no pegues, no hagas esto, no tal, no lo veo un juicio, lo veo más como una orden, un mandato. Eso sí. Pues eso siempre, claro. Has de decirlo, ¿no? Aquí en este espacio no se puede pegar, no se puede hacer daño, hay que respetar el material. Lo digas en positivo o en negativo, al fin y al cabo es los límites, las normas del lugar. Pero a ellos y a ellas nunca se les ha de decir, pues eres malo porque has hecho esto. Que esto no lo debes hacer. Sí, pero que eso, que eres malo o mala, como se hacía antes, y aún queda algún rastro por ahí. Eso nunca. O sea, el no juicio en este primer nivel de ellos y ellas, que no se sientan juzgados, porque si no hay juicio, si hay juicio, no hay aceptación incondicional, que es una necesidad. Entonces, primera condición es no juzgar. No juzgar esa situación. Luego viene como otro nivel de no juicio, pero luego entramos. Díganos. Pero ahora cuando estoy hablando de no juzgar, está mal, tú eres malo, eso parte de la premisa de que ya entiende el concepto de lo que está bien, lo que está mal, lo que es Ah, bueno. no, porque esto no se hace. Eso no se pega.
o sea, no se puede hacer esto. No es esto es bueno, esto es malo. Sí, cuando tú dices, lo ideal sería no juzgar. Tú das una orden desde tu figura de autoridad o lo que sea, que es para, no hagas esto, no se puede hacer esto, pero nunca juzgando, nunca diciendo pegar está mal. Porque entonces el razonamiento es, si eso está mal y yo lo hago, soy mal. Si tú estás suponiendo que van a llegar a ese punto de reflexión, es porque ellos entienden lo que está bien y lo que está mal, y eso también es un punto de, no negociación, pero de tú lo que quieres es lo que está bien, lo que está correcto, entonces también tendré que decirte y explicarte lo que está mal, como a ti te gusta, lo que está, si no lo entienden, les da igual que te digas esto está mal, que esto está bien. No sé. A ver, yo diría que antes de los 3 años, la comprensión del bien y del mal no está. En todo caso, ellos saben lo que es bueno para ellos, pero lo saben de manera intuitiva porque lo sienten en su cuerpo y esto, ¿no? Y saben lo que les va bien, ¿no? Pero no es un concepto de lo que yo estoy hablando. O sea, puedes decir, no, esto no se pega. Y si tú en la explicación te sale, pegar está mal porque tal y cual, bueno, no es grave. Lo importante es el contexto. O sea, si el contexto es de no juicio, no importa tanto las palabras concretas que utilices. Es más, el no juicio es más un contexto que exactamente las palabras que se dicen, ¿no? Pero no partimos antes de los 3 de que tengan la noción de bien y del mal. Por eso los límites son los que son, pero no los entienden. Bueno, no los entienden algunos. Quiero decir, que el otro no te pueda pegar, lo entienden, pero intuitivamente, ¿no? No pueden argumentarlo ni razonarlo. ¿Y por qué no pueden meter los dedos aquí? Pues no lo entienden de ninguna de las maneras, a no ser que lo hayan experimentado, ¿no? Entonces, es eso, los límites, o sea, el no juicio se refiere sobre todo a tener una actitud de aquí no hay malo ni bueno, aquí ha pasado esto y a mí me está removiendo por dentro porque me estoy identificando con uno de ellos y me está removiendo y por eso tiene que haber una mirada para controlar esto, porque si no controlo esto es cuando puedo hacer un límite como agresivo, violento. Entonces, de ahí es el no juicio, la actitud de no valorar aquella situación porque sea buena o mala. Es con respecto a nosotros, no con respecto al niño. O sea, es un poco, yo entiendo igual acostumbrarse a actuar así para que cuando llegue el momento que lo entienda ya te salga natural el no juzgar. Entiendo por lo que has dicho. Sí, claro. En ese momento de que lo voy a entender porque no entiendo. Claro, después ya puede haber explicaciones, pero también pueden ser desde el no juicio. Claro, una cosa es lo que somos y otra lo que hacemos. Aunque vale que está conectado. Sí. Pero en el mensaje hacia él y hacia ella, es diferente que les llegue algo de, mira, esto no se puede hacer, porque entonces tal, hay consecuencias, o las viven o las entienden. Ahora es igual. Pero cuando dices algo de lo que son, de su esencia, ahí es donde puede haber una herida, ¿no? O sea, puedes hacer daño. Yo, por ejemplo, si mi hijo le muerde al suyo, le tengo que decir no se muerde porque le haces daño y no decirle no se muerde porque eres malo. Claro. Etiquetarlo, simplemente, Claro, ¿no? Simplemente tú estás diciendo que una conducta no está bien hecha, pero no lo etiquetas. Lo que estás diciendo es no hagas esto porque no está bien hecho. No por eso eres malo. Es que eso es así. No hagas esto porque mira lo que produce dolor en el otro. Esa es lo que decíamos, la esencia de los límites son los derechos del otro, siempre.
Pero todos nos equivocamos, ¿no? O sea, todos hemos visto niños y niñas que mordían durante meses y luego pues son una maravilla, ¿no? O sea, que todos tenemos cosas que salen de ahí dentro y van haciendo faena. Y luego los límites es importante también que estén un poco consensuados, ¿no? A nivel familiar, si los pones en familia, porque también generan a veces conflictos, ¿no? De diferentes puntos de vista. Sí, yo diría que hay un grado de disparidad conveniente. O sea, si los dos son como clones que hacen exactamente lo mismo, no lo veo tan bueno como que te tengas que adaptar a dos personas diferentes. Ahora, si la manera de actuar es en principio radicalmente diferente, eso sí que puede crear un poco de confusión. Hablo ahora de los padres, ¿eh? O sea, que se tenga que adaptar a la casa de la abuela, a la escuela o cuando van a un concierto, eso es bueno. Saber que cada contexto tiene sus límites y eso muestra una adaptación que luego en la vida se van a encontrar. Tenemos que adaptarnos a cada situación, ¿no? Entonces eso es un buen aprendizaje. Ahora, demasiada incoherencia entre los progenitores, claro, eso sí que puede ser un poco. Pero vamos, hablo de algo bastante fuerte, ¿no? Porque casi todas las parejas ven las cosas diferentes, a mejor que tú, ¿no? Sí. Sí. Vale, tenemos lo de la aceptación incondicional, el no juzgar. Entonces, decidme, por ejemplo, ¿qué harías? Este ha recibido, este es más grande, le ha dado. Ha parado la situación, ya no se pegan, solo tienes que poner las manos por en medio. ¿Qué diríais? Ideas. ¿Qué le diríais a uno y al otro? ¿Por cuál empezaríais a decir algo? Ahora a la vez, ¿no? Pero ¿Qué ha pasado? ¿Se supone que no lo has visto? se supone que no lo he visto, ¿no? A mí me Vale. ha pasado con mis sobrinas, están zurrando y dices, se para y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, que Jimena me ha quitado. Y yo le he cambiado por su dedo. Claro. ¿Más cosas? Yo creo que antes de saber qué ha pasado, intentaría no reprender, sino hablar, razonar o ya que sé cómo se fuera a esa edad, con el que ha hecho la acción a priori que es peor, que es agredir a otra persona. Y si el otro está bien, un llanto es un llanto, se va y ya lo veremos. Ahora que tú lo tienes reciente, vamos a hablar, mira lo que has hecho, las consecuencias que ha tenido, pero luego cuéntame tu versión, para que entiendas que yo estoy abierto a, pero de entrada, tu forma de resolverlo no es adecuada, no es correcta o no puedes hacer, porque es sin juicios y sin nada. Y luego ya hablaremos de cómo has llegado a esa situación o por qué has llegado a esa situación, pero de primeras reprender lo que creo que en ningún contexto es justificable o... Ya. O sea, que se expliquen lo que ha pasado, su versión. No, eso es obvio, ¿no? Bueno, de que empiecen a comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais al que ha recibido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? O sea, después de expresar su versión de lo que ha pasado sin insultarse y si puede ser sin juzgarse, pero a veces no siempre es posible, entre ellos, o antes, esto ya depende, ¿no? Pero
que cada uno exprese cómo se siente, ¿no? O sea, porque el otro va a decir, pues me ha dolido, pues me ha molestado, y el otro tiene la oportunidad de darse cuenta. A lo mejor él también está enfadado por algo que ha pasado igual otro día, ¿no? O sea, es que pueden ser tantas cosas, entonces dar esa opción, y a veces hay que poner límites muy claros, porque entonces empieza la cosa, porque no, ahora vamos a hablar, he preguntado cómo os sentís, ¿no? No, cómo me siento no es cómo se lo, cómo te sientes. Esto es como algo, creo que fundamental, el que ellos puedan empezar a expresarlo. ¿Y consecuencias? Haya consecuencias de sus actos, ¿no? Al final. Sí. ¿Eso sería correcto o adecuado? ¿Qué? Una retirada de algo que les gusta, de un castigo. Claro, por ejemplo, imaginemos que este le ha pegado a este porque había cogido un juguete que él estaba jugando, pero inocentemente ha cogido un juguete, el otro lo tenía y pum, le ha pegado. Que ha sido algo así. Y que tú le habías dicho a este que no podía pegar a los pequeños. Pues, nadie, pero imaginemos que se ha repetido varias veces que ha pegado a los pequeños y le hemos dicho, mira, si pegas a los pequeños no podrás estar en este espacio compartido. Porque a la misma ya no estás aquí, a este, al otro, tendrás que estar en otro lugar, ¿no? Porque aquí están los pequeños, ¿no? Vamos que sí, que dejas entrar a los pequeños en ese espacio, los mayores en ese espacio, esto pasa en los proyectos, ¿no? Vale, aquí está el espacio de los pequeños, entonces respetarlo. Y le has dicho, pues no podrás entrar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Decirle, pues ahora te tienes que ir. Tiempo fuera, ¿no? Sí, totalmente. Donde pensar, un espacio habilitado, donde relajarse, ¿no? No sería eso. Uy, eso ya me suena a la famosa silla. Sí, hombre, no. No. Ya sé que no lo has dicho en ese sentido, ¿no? Pero ¿os acordáis de la silla de pensar? ¿Aún existe? Bueno, ¿En algún lugar? yo creo que sí, que existe. Ya. En este caso estamos hablando de que es un castigo, no puede entrar allí, porque ha hecho algo reiteradamente que ya le hemos advertido y que es el respeto hacia los otros, ¿no? Entonces, sí, o sea, si se pone un límite hay que aplicarlo. O sea, si hemos dicho una consecuencia hay que aplicarlo. Porque si no, entonces el límite de qué sirve. Otra cosa es que uno sea muy flexible, bueno, que sea flexible y que en un momento dado diga, bueno, mira, por hoy te voy a dar una más. Pero eso ya depende de cada uno de la situación y cómo sea él. O sea, que no es ni bueno ni malo, depende, ¿no? Pero sí que la consecuencia que se ha dicho ha de llegar, obviamente. Porque si no, irá buscando hasta encontrar el siguiente. Será al cabo de un rato que hará algo para... O sea, por eso los límites es interesante verlos como necesidad. Porque realmente, al momento de aplicarlos, que nosotros lo hemos vivido en nuestra educación, yo que soy mayor, peor aún, lo hemos vivido tan mal que en el momento de hacerlos a los niños era como culpabilidad, ¿no? Ay, el límite qué malo es. Y lo están necesitando y buscando, ¿no? Entonces, cuando es una necesidad, cuanto antes la satisfagas, mejor. Yo una vez me acuerdo que le puso uno siempre estaba machacando a otro, y era su mejor amigo, pero siempre él estaba ahí, me pongo encima, le quitaba las cosas, y no se daba cuenta. El otro lloraba, pero no se devolvía. Y como este era mayor y además estaba con su madre, porque estaba haciendo la adaptación, le dije, mira, hoy ya no puedes entrar en este espacio, porque está este. Entonces, como, ostras, qué drama, yo pensando, se van a enfadar, se van a ir. La madre se va a enfadar. Pues a la hora de comer, él vino y se quiso sentar a mi lado. Pensaba yo que estaba enfadadísimo. Se vino a sentar a mi lado y quiso estar la comida conmigo. Ya, pues ya había pasado todo, buen rollo y tal. Pero que a veces que he puesto un límite, que he dicho ay, y luego el vínculo se refuerza. Es como hay un gracias porque si no me lo ibas a poner.
hubiera pasado algo más grave. Entonces, desde ahí, bueno, todos y todas tendréis experiencias del que está ahí marraneando, ¿no? Y bueno, va, pues sí, pues otro, venga, sí, el siguiente. Hasta que al final dices, para, y es porque no lo hice la primera vez. Y me hubiera ahorrado una mañana de sufrimiento para todos. Un poco con esto, es decir, el límite es buenísimo y es una necesidad, siempre y cuando se ponga con esa actitud de no juicio, de mirar hacia adentro, ¿no? Puedo decir, estoy enfadadísimo, y se me ve, ¿no? Que estoy enfadadísimo. No va a ir contra ti la cosa, ¿no? Porque eso sería inadecuado, pero lo puedes expresar. Si ya estás en el estado búdico, pues mejor, ¿no? Que ya no te afecta eso y entonces puedes poner el límite de una manera súper clara y súper precisa, ¿no? Y lo más adecuado. Si no sintiéramos las cosas, como la rabia, sería lo mejor, ¿no? Para poner el límite. Entonces, Si lo has apuntado antes y me quedaba ahí con la duda. Cuando has dicho que nos sale, a la hora de poner límites, que nos sale más rabia, y has dicho como que nos identificamos con uno de los dos, ¿no? ¿Tú crees que eso siempre es una dificultad para poner límites, que eso nos pasa a todos y a todas? Que cuando te identificas, claro, es como te puedes identificar o con el agresor, ¿no? O con el agredido, ¿no? sí. Entonces, te identifiques con el que identifiques, la ira es más o menos. O sea, si identificas con la víctima, igual no sé, te toca más. Yo creo que sí, pero no sé si os pasa también a vosotros. Lo has dicho así de rasque y se me queda Sí, bien. o sea, Interesante. si te identificas con la víctima, hay una sensación de injusticia, ¿no? De que le han pegado y es injusto. En cambio, si te identificas con el otro, con el que ha pegado, normalmente tendrás una razón de por fin se ha defendido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, pues no hay una rabia, porque sientes que... Se ha hecho justicia. Sí, esto es mi caso, pero no sé si esto también lo compartís. Lo más duro es cuando te identificas con el agredido. Y ahí también quería decir que para nosotros era más importante empoderar al que recibía que limitar al que daba. O sea que si podíamos, o sea, lo típico, ¿no? Es que me ha quitado el juguete y tal. Pues ves a pedírselo. Es que no me atrevo. Bueno, yo voy contigo. Voy cerca de ti, pero tú ves a pedírselo. O sea, no iré yo a... el juguete que le has quitado. Depende, alguna vez podría ser que sí, pero en general es mejor que aprenda a poner límites, a hacer valer sus derechos y que no se lo haga el adulto. Y para el que agrede o que ha agredido, es más potente que le llegue el mensaje de un igual. Me has hecho daño. Que no del adulto, le has hecho daño. ¿No? Es más potente que un igual te lo diga. Entonces, yo creo que en el proyecto hicimos mucho trabajo en este sentido. En el de los que les costaba y que a lo mejor tendían a ser más agredidos, que pudieran realmente apoderarse de la palabra esta de moda que tiene también sus matices, pero era el hecho de no me atrevo, pues verdad, pues vamos a por ello, voy contigo, a la siguiente ya me quedaré lejos y luego no hará falta, pero has de ser tú que lo haga, ¿no? Y al otro lo mismo, le llega más potente que si yo le pongo un límite o tiene una consecuencia. Y todo obviamente depende de la circunstancia, ¿no? A
Si ves a lo mejor un grande que le coge así un juguete tan pequeño así, a lo mejor, y el otro, a lo mejor es que no tiene ningún recurso, a lo mejor le dices, mira, no, y ahí resuelves el tema, ¿no? No los pones juntos a hablar, ¿no? Pero todos esos conflictos entre ellos y entre ellas, todo eso para mí fue una riqueza impresionante de aprender el que tiene tendencia a que le agredan, a sacar su fuerza y poner límites, y al otro a controlar su fuerza porque va produciendo mal y también vas perdiendo amigos, ¿no? Aparte de que... Entonces, digamos, los que se pasan por arriba o por abajo, en esos conflictos fue el gran aprendizaje. Y también, claro, eso se puede hacer con ratios bajas y con poca presión curricular. Con lo que está pasando ahora es lo que hay que entender. Estás hablando todo el rato de agresor y víctima. Y si el conflicto es entre dos agresores, dos niños, dos niñas que misma edad, mismo tal, que se están, yo qué sé, peleando por un juguete o por un columpio o dos víctimas que se hacen daño sin querer los dos, entonces, ¿cómo lo tratas? Porque yo no hay una víctima a la que tienes que empoderar y una agresora que tienes que no reprender, pero explicar, limitar, ¿sabes? Si los dos son agresores o los dos son víctimas, ¿cómo haces? Claro, en ese caso es más fácil en principio, porque ni a ti te mueve tanto, ¿no? Tal vez ni ves que la cosa sea tan grave. A veces hay amigos que cada 2 por 3 están haciendo daño y son súper amigos. Los dos están... Sí, pero en realidad también tienen algo que aprender, aunque no va a ser... Digamos, el problema es también el hábito. Cuando ves que pasa una cosa, se habla, lo que siente tal, se resuelve, ya estáis bien, ya, bueno, ya está resuelto, pues ya está. El problema es más cuando hay un hábito de que uno es el chivo expiatorio que siempre le dan, o uno que va haciendo daño siempre. Ahí entonces es cuando la intervención es más continuada. Pero cuando es una cosa así que ha pasado y no ves una cosa, una justicia... Pongo el mismo ejemplo, por decir, si dos niños están peleando más y más reincidentes, están peleando por un mismo columpio, ¿qué tienes que hacer? Separarlos, no dejarles el columpio a ninguno de los dos, explicarles juntos que no se pueden estar peleando por... O sea, ¿los separan? O sea, ¿qué haces con los dos? Porque los dos en realidad están haciendo... ¿Cómo les explicas? Claro, en general es muy difícil porque si yo viera una situación... ¿Intervienen? ¿Los dejan? Claro, depende. Nosotros teníamos 2 amiguitos que eran uña y carne, pero cada día se hacían daño, de mordidas, tiradas de pelo, bofetones. O sea, había un momento en el que se pegaban, se hacían daño, lloraban, los acogíamos, obviamente, y al cabo de un momento ya estaban riéndose. Y volvían, y entonces, o sea, como que necesitaban cada día hacerse daño. Y al final decíamos, veías que se iban buscando, tú estabas jugando y veías que el otro iba para aquí y lo parabas, ¿no? Decías, tal, y al final decías, no, ¿para qué voy a estar aquí parando toda la mañana? Hacerlo ya, pegaros, y entonces ahí no interveníamos. Se pegaban, los recogíamos y ya está, ya eso habéis hecho el daño de la mañana. O sea que depende de cada situación. O a veces haces la vista gorda con algo. O sea, en principio, como en un espacio de adultos es un espacio de respeto, no se puede hacer daño. Entonces, cualquier daño que uno vea, pues va a evitarlo. Pero ya hay determinadas circunstancias en las que a lo mejor o haces la vista gorda o diréis, bueno, sería eso, que no intervienes porque, por lo que sea, porque a lo mejor por ejemplo,
un niño que, eso, que también siempre le daban, especialmente uno, pero los demás. Y un día ves que se devuelve, ¿no? A la mínima que le hace el otro, que ya le ha hecho varias durante el curso, ¡pum!, se devuelve de una manera súper contundente. Y el otro se queda así como, ¡oh! ¿Qué le ha salido a este, no? Y aprende, ¿no? Como, vaya, vaya, vaya. Yo a lo mejor ese día no, o sea, no intervengo. Porque encima que ya ha conseguido la valentía para poner los límites y tú vas y le pones el límite, no. Pues mejor ese día que la cosa quede así y vamos viendo. O sea que depende de cada situación, ¿no? O sea, como que no hay reglas, no hay una regla que sirva para todo, pero sí que hay esos principios de los que hemos hablado, que se basan en el respeto. Con los espectadores. Es decir, tú tienes un conflicto entre dos niños, hay otros 12 niños por ahí, y ven, y me quedé decir, pues yo me metí con el tractor, entonces, ¿tú usarías eso como fuente de una enseñanza? De decir, yo soluciono aquí la cosa con estas dos personas que se han pegado lo que sea, y aprovecho eso para los otros tres. ¿Os habéis fijado que se han pegado, que habéis quedado que no se podía pegar y habéis visto que las consecuencias porque le ha hecho daño, ha llorado? ¿Aprovecharías eso como para sacar una enseñanza a los demás o reforzar algo positivo en los demás? ¿O aquí cada uno necesita, cuando él haga o reciba algo, y solamente te centras en eso? Sí, no lo haría como un trabajo de grupo para que se den cuenta y eso. O sea, en general, si ha habido un conflicto, es mejor estar con ellos dos y resolverlo. Y si hay espectadores que no tienen que ver con aquello y no pueden aportar, yo normalmente les digo que se vayan. Porque ahí vamos a hablar a lo mejor de cosas y van a expresar cosas como íntimas. Y si el grupo fuera tan maduro como para aportar desde un lugar ecuánime y tal, pero los niños no están en ese punto. Entonces a lo mejor se ponen a juzgar, recogen esa información y luego la utilizan. Entonces se puede montar ahí un lío que cuando estamos resolviendo un problema, solo los implicados. Y como progenitor, es decir, ¿Cómo? como progenitor, ya no hablo como docente en un Ya. sitio, o sea cosas, hablar en diferente posición. Yo ahora voy con mi hijo por la calle, sí, y mi hijo está ahí y de repente a 1,5 metros suyo se le hay una algarabía porque uno es que pasa en la cabeza del camión al otro, y puedo aprovechar ese conflicto que él ha sido testigo y además, Sí. o sea, si estaba lo suyo, lo ha visto, ha hecho, bueno, pues para mí, muy bien. Pues no tengo nada porque le ha dado totalmente igual, pero si detecto que le ha producido un impacto emocional o que se ha quedado pendiente de la situación, ¿puedo aprovechar yo eso para ahorrarme un trabajo en el futuro? Claro. ¿Le puede llegar cierto mensaje sin ser el protagonista? ¿Qué mensaje tú le querrías hacer llegar, por ejemplo, habiéndose dado, por ejemplo, una situación de abuso, de que uno grande, por ejemplo, pega a uno pequeño y, y el otro llora, llegan las familias, luego los separan o lo que sea? ¿Qué mensaje le querrías hacer llegar desde ese ejemplo, por ejemplo, a tu hijo? Recordar que la violencia no es buena, porque siempre acaba habiendo un perdedor que sufre un daño de entrada físico, ya luego se puede negociar el emocional y demás, pero de entrada el físico, es decir, has visto lo que ha pasado, se han peleado, le ha pegado con un palo, con una piedra y le ha hecho daño. ¿Te das cuenta cuando te decimos en casa que pegar no se puede pegar
porque puedes tener unas consecuencias. ¿Has visto esa consecuencia? Le ha hecho llorar o si encima sangre o lo que sea. No. ¿De qué edad estamos hablando, tu hijo, en este caso? Mi hijo, Bueno, o el ejemplo que tú quieras inventar. no sé, supongo que en torno, el momento que él pueda ser consciente de lo que son, supongo en torno a 3 años, 2 y medio, de decir, Vale. soy consciente que yo soy un ente, que hay otro ente, Sí. somos más o menos iguales, si yo tengo emociones él también, bueno, con 3 o 4 años y medio, igual. En cualquier proceso madurativo de un niño en el que pueda hacer el mensaje tener utilidad, si es que la puede tener. Claro, yo lo que veo es que utilizar un hecho como un cuento, ¿no? Un cuento de hadas o lo que sea, para decir algo de orden ético, entramos ya en como algo tipo más adoctrinamiento. Porque, por ejemplo, pegar es malo, depende. No es una verdad absoluta. Si a mí me están pegando y yo un día me defiendo y pongo los límites, pegando, ese día no es malo pegar. Entonces, yo pienso que utilizar algo como para enseñar una enseñanza que se deriva de ahí es muy delicado, porque podemos entrar en transmitir una ideología, en algo que para ellos no es muy relevante. Para ellos es lo que le pasa a él. Hablar de ese hecho a lo mejor sí, pero en este caso yo lo haría más bien de cómo te has sentido tú. ¿Has sentido algo cuando lo has visto? ¿Y qué piensas tú? Y entrar en un diálogo, pero no tanto desde lo que hay que hacer y lo que no, de pegar es malo y tal, sino más abierto, digamos, ¿no? de hablar de ello. Creo que tenemos demasiada ideología por ahí y a veces los queremos como adoctrinar. Y realmente lo que va a aprender en ese sentido será mucho más de tu actitud, de lo que hagas, no de lo que digas. Eso ya es una cosa que yo creo que muchos lo pensamos así, ¿no? O sea, que es lo que siente de cómo lo acompañas, de cómo tratas tú a la pareja, a los otros hijos, a las personas. De ahí él va a pillar lo esencial del aprendizaje emocional y de la ética, por decirlo así, ¿no? De lo que se debe y lo que no, para él, ¿no? Pero usar como un hecho así para... ¿Ves cómo es mala la...? Ahí no lo veo. Es como las fábulas esas de... ¿no? La diferencia entre un cuento de hadas de esos complicados, complejos que dices, ¿esto? ¿Eso por qué? O de la típica fábula de la hormiga que es bueno ahorrar, ¿no? Pues depende, no es bueno ahorrar. O sea, como que intentan darte unas pautas morales. Y por ahí no lo veo, ¿no? La intervención nuestra. Sí, hablar sí, ¿eh? Dialogar, pero dialogar desde esto de cómo te sientes, cómo te has sentido y yo tal. Y a lo mejor él te comenta cosas que tú no has visto. Ostras, pues... Pero desde esa neutralidad moral, ética, digamos, que no... ¿Ves? Aquel es malo porque hizo esto. ¿No existiría un aprendizaje social? Sí, ¿no? pero ¿no? Que ellos ven las consecuencias también de los actos de otras personas. Ellos también se fijan un poco, asimilan. Sí, de todas maneras, por ejemplo, en eso que haya pasado ahí, Sí, habría que ver si sabemos sí, lo que ha pasado. cómo hemos llegado ahí, porque si Sí, nos vale. podemos decir, este le ha pegado a este y qué malo es pegar. Claro, entonces yo diría lo mismo, no juicio, que es muy difícil, porque el chip del juicio lo tenemos activado siempre. Entonces, yo cuando empecé en la caseta, cuando había un conflicto, llegaba con mi cabeza a 1000 por hora, cómo solucionar, era mi patrón, ¿no? ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué digo a cada uno que sea correcto? En una segunda fase yo me callaba. O sea, no, primera fase, iba así y entonces yo pues hablaba mucho.
Luego, en la segunda fase, la olla iba a 100 mil por hora, pero yo no hablaba. Los dejaba hablar a ellos. Y se solucionaba a veces como muy rápido, ¿no? Cuando les dejaba a ellos. Bueno, yo reservando los límites, obviamente, ¿no? Si te pones a insultar, no. Ahora vamos a hablar de lo que hemos sentido y de lo que vemos y lo que pensamos y todo eso, pero no sin agredir, sin seguir agrediendo con la palabra, ¿no? Y en la tercera fase, esta ya estaba mucho más silenciosa. Ya no quería arreglar nada. ¿Y cómo se consigue este silencio? Con ese ojo que mira para adentro, no hay otro. ¿No? Porque a veces, si no hay un ojo que mire para adentro, pues tú actúas con lo que estás sintiendo, con tus parámetros, con tus hábitos mentales y es como una inercia, ¿no? Que te lleva. Entonces, si tú quieres realmente ser ecuánime y atender lo que sea, un conflicto, lo que sea, de la manera más justa posible, pues esta tiene que parar. O como mínimo, no seguirla, no hacerle caso, dejarla aparcada y, bueno, es que... O sea, no educar desde la herida, ¿no? Que los tenemos nuestras heridas de infancia, ¿no? Pues desde lo que te decíamos, ¿no? Que te identificas con el agredido, pues claro, si eso tampoco lo logramos traspasar, al final también estamos educando en base a nuestra herida, aunque no nos damos cuenta, Claro. siempre la reacción no va a ser de juicio. Sí, la educación libre, ya decíamos, como desde sus primeros años, esa mirada hacia adentro. Y la mayoría hacemos terapia. Bueno, creo que la mayoría de la gente hace terapia actualmente, pero no es obligatorio. Bueno, hay un proyecto donde eso, para estar en el equipo sí que hay que hacer terapia. ¿Y qué te enseñan? ¿Cómo te enseñan a mirar para adentro y tener un autocontrol y tener esa capacidad en momentos tensos? Claro, los patrones que salen en una situación de estrés son los patrones que tú te has creado al principio de la vida, ¿no? Y tienen que ver con las carencias, las heridas y todo eso. Entonces, si tú eso no lo miras, pues eso actúa y rige tu comportamiento. Como decía Jung, lo que no miras te domina. Si no miras tu sombra, pues ella manda. No te darás cuenta, ¿no? Cogerás una ideología de aquí y de allá para justificar esto es malo, esto es bueno, pero eso no ayuda ni a ellos ni a ti. Entonces, mirarse para adentro, quien necesite es la terapia. Y yo creo que para mí, para nosotros, un instrumento genial era la terapia, que cada uno hacía de su manera porque veía que lo necesitaba, y para mí la meditación fue crucial. Pero una meditación en concreto, la que observa el pensamiento, porque el pensamiento sustenta la emoción. Entonces, si tú tienes el hábito de observar el pensamiento pierde fuerza, se disuelve. Y o sea, para decirle diferente de que también es muy importante la meditación externa, que observa las emociones, ¿no? Las sensaciones, eso también es muy importante. Pero para mí crucial esa del pensamiento para detectar también cuando hay algo que viene a la contra, que viene Es que estar atento al ruido mental que tenemos cada uno, a qué está pasando por nuestra cabeza. Sí, sí, sí. Si se convierte en un hábito, eso no quiere decir claro, que vas pensando, estaba generando pensamiento todo el rato. Pero si tú tienes el hábito de laboratorio de haberte puesto un momento solo a observar eso, que es bastante difícil, cuando tienes ese hábito, luego no te asaltan pensamientos, tienes como una alerta. Y cuando entonces te asalta un pensamiento que te puede fastidiar el día o la atención que tienes que dar en ese momento,
hace un pensamiento, tal vez que ha vuelto a hacer, esto siempre está. Ese tipo de pensamiento es un no sé qué que no sale, pues no puedes evitarlo, pero sí, si lo observas, ya no puedes no actuar en función de él, digamos. No digo con esto, todo el mundo tendría que meditar, no, cada uno tiene su camino. Pero la manera de disolver los patrones es observando el pensamiento, observando la emoción, básicamente. Porque también ese observador, igual que si hay aquí dos peleando, tú te pones por encima, no te pones con uno con otro, no te identificas, te pones por encima. Eres un observador, también actuador, pero observador. Y de este también, ¿no? O sea, de alguna manera, observas lo que está pasando, observas lo que te está pasando, y de esa manera. De hecho, el silencio, cuando se produce silencio y tú intervienes desde el silencio, las cosas se resuelven súper rápidas, porque tú no estás añadiendo nada. Y a veces, a ver, es inevitable porque tú estás allí sintiendo y pensando y no puedes evitarlo. Pero si lo puedes observar, ya cambia. ¿Puedes explicar un poco más cómo es la intervención del silencio? Pues no necesariamente es no hablar, pero es estar allí con una atención absoluta a lo que están diciendo y expresando, una alerta total en el caso de que pueda reanudarse una pelea y estás allí en una alerta muy grande para parar el golpe, digamos, o la mordida. O sea, es una alerta total, una presencia también, ¿no? Y no, el raciocinio y el pensamiento normalmente entorpece, porque intenta comprender una situación que no se puede procesar. Digamos que la racionalidad es un procesamiento muy limitado, es lineal, causa-efecto, ¿no? Y en ese momento no puedes abarcar todo, ni mucho menos. Yo era de solución, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor solución? ¿No? Ahí, súper rápido, porque son muchas cosas. Entonces es eso. Para mí la presencia es que estás ahí sin esperar nada tampoco de la situación, ¿eh? Simplemente estás allí poniendo los minutos que hace falta y haciendo las preguntas necesarias o llevando la cosa por donde hayas quedado de ir. La misma práctica ya nos lleva a esto, ¿no? O sea, al tener hijos, estar con alumnos, esto ya nos lleva por necesidad a ese trabajo interior, ¿eh? Ahora, también muchos y muchas también vemos como que alguien nos puede ayudar, terapia, coach, un grupo, ¿por qué no un amigo, una amiga también, ¿no? O sea, alguien con quien compartir, o sea, hay muchas maneras de crecer. La meditación tiene la potencia de que educas la atención de una manera más rápida que si solamente estás siempre en la batalla, digamos. O sea, puedes estar como en laboratorio afinando ese instrumento y cargándolo, ¿no? Cargando la batería para que luego cuando estés en la situación sea un hábito observar lo que sientes y lo que piensas y no se nos lleve la situación, ¿no? Una pregunta. Cuando tú dices actuar desde el silencio, igualmente con tu presencia estás condicionando, ¿no? Porque yo me imagino que igual pues llegas a un espacio en el que tú estás como de responsable de esos niños y previamente no se ha dado esa situación antes, con tu presencia, sin decir nada, igual no cambia la actitud, igual no saben resolverlo ellos solos, pero a lo largo del tiempo, viendo que tú estás ahí como de mediador, ellos sí que son capaces simplemente de, viendo que tú estás prestando atención a su situación,
que se sepan autorregular más fácilmente. ¿Puede ser así? Sí, Hay cambios, digamos, desde una primera vez a lo largo del tiempo que ellos aprendan a solucionar ese conflicto por ellos mismos. totalmente. De hecho, sí, de hecho, cuando recibíamos pues, conversaciones o nos decían las maestras a dónde iban los niños de nuestro proyecto, nos decían que tenían una capacidad de resolver conflictos, incluso ayudando a otros. También porque nos veían ahí a nosotros Sí, y nos imitaban. como Nos imitaban y tenían esa capacidad de autorregulación. Pero ¿cómo lo habían aprendido? A base de conflictos, ¿no? A base de superar una y otra vez esa situación y al final ellos tenían esos recursos. Y en relación a la presencia, claro, obviamente esto es una... O sea, al principio de la educación libre teníamos miedo de ser nosotros, ¿no? Era como el adulto lo más neutro posible, ¿no? Influir lo mínimo posible, como si fuera un laboratorio, un científico en laboratorio, ¿no? De que no quiere influir en aquella realidad, que es imposible influir, pero bueno, era como que esa sensación de, yo no, mi deseo se queda en casa. Y luego nos vamos dando cuenta de que entonces hay algo ahí como apagado, medio muerto, ¿no? Entonces tú has de sacar cómo eres, con esa regulación de la que estamos hablando, pero que sí que influimos muchísimo, pero perdimos el miedo. En un momento dado. Primero sí que había ese miedo a influir, ¿no? Y claro, si yo pienso que tenemos un alma y que cuando morimos seguimos, si le digo esto, le estaré influyendo en su manera de pensar, ¿no? Mejor que se la haga ella. Pero ella se la va a hacer de influencias de aquí y de allá, ¿no? Tener como miedo a nuestra influencia. Teníamos. Pero eso ya lo perdimos. Y por ejemplo, el silencio verbal se da por hecho, pero ¿y el silencio corporal? Porque tú estás allí, pero Sí. lo que has dicho tú influyes simplemente con tu presencia, pero o sea, tienes que intentar buscar como la neutralidad también corporalmente. O, claro, porque igual tú no dices nada, pero simplemente con tus gestos o con tu postura corporal, pues ya estás o expresando tus sentimientos. O sea, que eso también tiene que ser importante controlarlo, ¿no? No solo la cabeza. O sea, si controlas la cabeza, supongo que también controlarás a nivel corporal, pero si tú no controlas la cabeza y no dices nada, pero actúas gesticulando o con tu posición y eso, pues igualmente también estás diciendo algo sin decirlo. Claro, y además esto es crucial, o sea, y por eso la formación de psicomotricistas se trabaja tanto sobre el cuerpo, porque efectivamente, ¿no? A lo mejor estás en silencio, pero tu cuerpo transmite tensión, tu mirada agresividad. Sí, o los gestos. O... Sí, y a veces si estás enfadado no puedes evitar que tener una cara. O sea, como que la norma básica es la autenticidad. Porque si intentas reprimir esa expresión, aún te conviertes como un robot, ¿no? Pero igual no es tanto el expresar, sino intentar no posicionarte. O sea, lo que quiero expresar es, tú puedes expresar enfado, tú puedes estar ahí enfadada porque esa situación no te agrada, pero intentar no posicionarte tú, igual que no lo haces verbalmente, pues Claro. igual no ponerte cerca de uno de los dos niños para que se sienta reforzado o algo así, sino intentar estar neutral en la situación esa de conflicto. Sí. O sea, la actitud corporal y lo que se hace con el cuerpo es fundamental. O sea, seguramente es más importante incluso que las palabras, lo que transmitimos con el cuerpo, especialmente en estas edades, ¿no? Luego ya la palabra cada vez tiene más peso. Entonces, Dios, en un momento dado, a lo mejor sí que te pones, ya depende de la intuición. En un momento dado, a lo mejor sí que te pones más cerca de uno que es más pequeño y lo recoges más que al otro. Eso ya te lo dirá la situación. Pero eso
tiene por qué ser algo negativo para... No. O sea, igual pues simplemente también es correcto que tú quieras dar Sí. tu apoyo desde el silencio a una persona para intentar, pues lo que has dicho tú, que tenga ese valor igual para expresarse o para decir su opinión o lo que sea. O sea, eso tampoco estaría mal. No, Vale. depende de la situación, pero que, o sea, lo que has dicho es de las cosas importantes, o sea, cómo está el cuerpo y por eso una atención va a lo que está pasando y la que va adentro va también dividida entre lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y cómo está el cuerpo, que todo va también de alguna manera interconectado. Vale. Pero sí, y de hecho por eso en práctica psicomotriz un tanto por ciento enorme de la formación es corporal. Y, o sea, cuando estás poniendo un límite, pues normalmente tiendes a estar más vertical, más simétrico, más rotundo. Y cuando estás más de dar acogida y vínculo y esto, pues a lo mejor estás medio estirado, recogiendo y el niño o la niña están aquí dentro. No, es un movimiento muy diferente, ¿no? El de ponerle y el otro. Tono hace falta, y un tono que no solo es el tono del cuerpo, ¿no? Que no es rigidez, ¿no? O sea, un tono De actitud. de actitud, un cierto tono muscular, la voz y la mirada, que son las tres modalidades del tono, ¿no? Se transmite a través de esas tres variables, ¿no? Bueno, podríamos decir cuerpo, musculatura, cuerpo y contacto. Mirada, que también es musculatura bastante proporción, y también la voz también es la tensión o distensión, depende también de la musculatura, en parte. Sí, Valón decía que la primera relación es tónica con la madre. Y es de los tres parámetros, ¿no? Primero el tacto, luego el sonido. Bueno, sonido y tacto, no sé cuál empieza, quizá el sonido, ¿no? En el feto, no lo sé. Dicen que sí, que Primero el sonido, tacto y vista. A través de eso se contacta con la madre. Las palabras, lo que importa es el tono, no el contenido, que no entienden nada. No. Quería recuperar una Sí. Quería recuperar una cosilla que me ha parecido súper bonito. Mi hijo ya tiene 18 años, ya me queda como 5 años conmigo. Pero de cuando hicimos la formación, como cuando has dicho al que querías empoderar, dices, díselo y yo te miro. No, y me ha venido cuando me dijo, mírame, y era como, de cada 10, 5 eran mírame, no era con el ojo pesado, pero qué importante es el mírame, ¿no? Como ya no tanto como la vista, sino el ser visto en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Necesito que me mires, porque en esta etapa para mí es súper importante, y claro, el mirarlo es como que guarda como un montón de cosas que luego en el futuro son súper importantes para la creación de esa persona. Claro. Y me ha parecido muy bonito esto. Yo te miro como vas al otro y le dices que te devuelva el no sé qué, ¿no? Digo, "Jo, qué bonito, es verdad. Que no me acuerdo de esto ya". Porque se puede usar un montón, siendo educadores, siendo padres, ¿no? Es como yo te acompaño, pero lo vas a hacer tú, pero la seguridad, que es la de seguridad, ¿no? Es como yo estoy aquí y yo estoy mirando como tú lo haces y me tienes aquí, ¿no? Sí. Además que primero es el contacto, ¿no? Que a veces se sube a un sitio, bájame, ¿no? Y entonces, claro, un recurso es bajarlo así, ¿no? Pero entonces aquí no hay mucho aprendizaje. Con lo otro es el contacto. Lo hace él, pero está en contacto y eso ya seguriza muchísimo. Ya el siguiente es mirar, ¿no? Y al siguiente ya ni te miro porque ya sé que estás seguro. Pero sí, ahí está este soporte, ¿no? A través de la mirada, importantísimo. Y que también es parte de la individuación.
O sea, te miro porque eres alguien. O sea, lo peor es la ignorancia, ¿no? Saber que no eres nadie para nadie, eso es lo peor. Si alguien te odia, bueno, al menos eres algo. Sí, es verdad. Si encima si ya pasas al siguiente nivel y te aman, pues ya genial, ¿no? Pero que es esa mirada la que también da una individualidad. Te valida Sí, ese reconocimiento. sí, sí. O sea, te reconozco, esa sería la frase. No sé, a veces con palabras, a veces con mirada, a veces por separado. Pues si queréis vamos haciendo un poco así de síntesis de lo que hemos visto, porque ya vamos en la recta final. Bueno, como un poco que las necesidades básicas a atender. Por un lado está el vínculo y el amor. Por el otro lado está la necesidad de explorar y de conocer el mundo. Y las dos también se van a veces alternando en un ciclo, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Me he pasado, me hago daño, vuelvo al refugio, vuelvo a salir, vuelvo al refugio. O sea, ahí se da esta dinámica, ¿no? Y en tercer lugar, los límites, que aunque no parece que no pertenece al mismo rango, porque está en todo, pero nosotros, al menos desde la educación libre, nos gusta ponerlo como una necesidad separado, ¿no? Digamos. Y en cada ámbito tiene un sentido y los límites son diferentes, ¿no? En cada tipo de juego, en cada fase, los límites cambian. Pero siempre están ahí, ¿no? Para apoyar. Y no hemos profundizado mucho, pero yo veo, que lo he dicho al principio, que los niños y las niñas, no solo en educación libre, sino en general, en los últimos años ha habido muy pocos límites. Se les ha puesto demasiado en un pedestal frases tipo son nuestros maestros. Maestro soy yo que aprendo de eso, pero si él es un maestro, pues yo soy su acólito, ¿no? Soy su alumno. Entonces, ahí hay algo que no va bien sistémicamente. O sea, sistémicamente nosotros llegamos antes que ellos. Entonces tenemos como la obligación de protegerlos, de apoyarlos en su crecimiento, pero no ponerlos por encima, porque entonces creamos un síndrome bueno, ¿y este que me viene a decir este adulto? Si lo importante es lo que yo diga. Lo guay es lo mío, porque el adulto está siempre ahí, observando mi mundo, encantado. Pero lo que me pueda decir un adulto, entonces, claro, les impides la posibilidad de aprender. Porque lo que diga el adulto, su deseo es como lo que está por delante de todo, ¿no? Entonces hay esas actitudes también de, vamos a hacer tal cosa. No, nosotros no queremos seguir jugando. Tienen 12 años, ¿no? Pero esto es un taller para aprender esto. Hagamos un juego al principio, está bien, pero... O sea, hay como esa falta de límites, falso empoderamiento, diría yo, ¿no? Que ellos piensan que el adulto está para servirles. Entonces esto realmente dificulta, porque el aprendizaje cuanto más tarde más duro es. Y yo veo ese síndrome en muchos niños y niñas. En mis espacios, pues, digamos que lo regulo con mis reglas rígidas. Es broma, no son tan rígidas, pero me refiero que ese tema pues lo abordamos, ¿no? Y tal, pero que se ve bastante como ese que no está en su lugar, porque no se lo hemos enseñado. Entonces, los que y las que estáis a tiempo, es una buena lugar de poner la atención ahí, porque yo creo que es importante. Y bueno, esas eran las tres necesidades y hemos hablado también pues, de los límites
de cómo ponerlos y cómo ver. Bueno, mira, un poco lo esencial ha sido el silencio, o sea, la presencia lo más silenciosa posible que requiere la autoobservación y el no juicio. Un poco sería, yo creo, como síntesis, sería esto. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias.